Bienvenidos al episodio 323 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el auditado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué ropa sucia te encontraron, Beto? Y nada que yo sepa, siempre he sido muy cuidadoso con mis huellas. Siempre te las cubres con pegamento. No necesariamente, pero siempre he sido muy bueno escondiendo información. Excelente, Beto. Excelente. Cuando nos hagan la investigación de impuestos, te vamos a mandar a ti al polígrafo. Ok, no sé si eso llegará a pasar porque para generar requisiciones de impuestos habría que generar ingresos. y dudo que... Es la esperanza, Beto, es la esperanza de que se salve tierra prima. Dudo que Hacienda en Chile o en México esté pensando, no, mira las cantidades que mueven estos tipos. No creo. Más bien como las cantidades que no mueven, que mantienen ahí. Sí, la investigación depósito sería por... Esto no tiene sentido. ¿Estamos seguros de que aquí no hay una operación hormiga? Algo así. De algún lado se sostiene. ¿Cómo es posible? Eso o están lavando dinero. ¿De qué se trata? Ok, Beto. Se está acercando el final del mundial, lo que me tiene triste y ansioso. Lamentablemente el mundial dura poco, pero ha estado bastante entretenido, en mi opinión. Más o menos, te diré. Bueno, comparado con algunos mundiales horrendos como el de Estados Unidos o el de Corea-Japón, creo que ha estado bastante bien. No lo sé, creo que tus expectativas son bajas. Se supone que es el mejor, se supone que estás viendo el mejor mundial del planeta y no, ni el caso. Ok, no sé. El partido de Inglaterra con Francia estuvo bastante bueno y el de Holanda con Argentina también. Ese estuvo emocionante, pero no estuvo bueno. Esa Argentina creo que sigue quedando a deber. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a darle salida a la enorme cantidad de preguntas que tenemos para este episodio? Me parece bien. Partamos por YouTube. Okay. O YouTube. Ahí, básicamente tenemos un duopolio. Ahí solamente preguntan Ricardo Pérez y Alberto Palomo. Partamos con Ricardo, que nos dejó las preguntas en Comic Verso 321. Ahí un favor, Ricardo. Para no estar peleando con tus preguntas y que no se nos pierdan, trata de dejarlas en el episodio más reciente. Eso facilita el que no se nos vayan a perder, porque por la estructura de los comentarios de YouTube, que utiliza jerarquías muy extrañas, es probable que en algún momento se nos vaya alguna. Entonces facilitaría todo si dejas las preguntas en el episodio más reciente. Ahí es más fácil que podamos acceder a ellas sin que se nos pierda alguna. Y si se nos pierde alguna, pues disculpa y vuélvela a hacer. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice Ricardo Pérez? Dice, hola caballeros, envío las siguientes preguntas. Hay una bastante editorializada, Beto, dice, ¿qué asco de historia es la miniserie Man-Thing de R.L. Stein? No lo conozco. ¿Cómo es posible que haya sido publicada? Bueno, no sé, pregúntale a Marvel. Hay múltiples ejemplos de cómics muy malos. Yo no lo he leído, así que no puedo dar mi sello de aprobación a tu afirmación. Pero no sorprende que se publiquen cosas malas. Pasa con bastante frecuencia. Más de la que uno quisiera. Yo de ese vi el anuncio, pero nunca vi el cómic. Me sorprende porque tampoco es como si se tratara de un mal escritor. Es uno de los novelistas más exitosos sobre la faz del planeta. Es el creador de Goosebumps. Si te estás preguntando piel de gallina. Si debieras conocerlo o no. ¿Así se llama eso allá? Sí. Ok. Acá es escalofríos, como se le ha traducido siempre. Entonces, pues es alguien que pues, con la mano en la cintura vende cantidades de libros que la mayoría de los autores de cómics solo sueñan. Aparte de que ya tiene por ahí varios tratos también para llevar sus cosas al cine. Entonces no sé qué tal esté el cómic. Yo recuerdo que esto se anunció hace algunos años, que fue como 2017, 18 yo creo. Y tenía varios dibujantes, pero no me acuerdo quiénes eran. Me acuerdo que no era uno solo y era una miniserie, no sé si de 4 o de 5 números, pero la verdad es que nunca le eché un vistazo. No tengo idea realmente de si sea buena o mala. Dice, wow, Germán Peralta, que es un dibujante uruguayo, si mal no recuerdo, Daniel Warren Johnson, Christopher Mitten, Kate Niemczyk y bueno, esos son los ilustradores, el otro es el escritor. Ok, pues son 4 dibujantes bastante buenos, así es de que no sé.
También puede ser simplemente que no sea la clase de cosas que te gusten, porque también Man-Thing no es un personaje fácil, ¿no? Hay quienes creen que por ser un monstruo es para hacer historias de horror y cosas por el estilo, y creo que nunca ha ido por ahí. Además que esencialmente es más una fuerza de la naturaleza que un personaje, entonces por lo menos las historias de Gerber eran sobre los otros personajes que se cruzaban en el camino de Man-Thing generalmente. Sí, él era un pretexto para explorar diversos aspectos de la experiencia del ser humano, ¿no? Pero, no sé, en ese sentido, a lo mejor la historia más accesible de Man-Thing, y por mucho, es lo que hizo John Mark de Matías con Liam Sharp, que por alguna razón Marvel jamás la ha reimpreso, no sé por qué. Ok, siguiente pregunta. He visto en un par de ocasiones el cómic de Badger, el Tejón, pero nunca lo he leído. ¿Nos pueden comentar algo del personaje y si recomiendan sus cómics? Uy. Yo los que llegué a leer no me gustan. Eso fue en los 90, conocí el boom de editoriales y cómics de autor por todas partes. Y la verdad es que no sé, se me hacía un personaje demasiado genérico. No ofrecía nada nuevo, entonces en términos generales nunca logró atraparme. Tampoco leí tantos, leí un puñado y no volví a tocarlo. Ok, sí, era el que yo pensaba de Mike Baron. Entiendo que no es del gusto de todo el mundo. ¿Mike Baron o su cómic? Ambos. Sí, Mike Baron de repente fue de los que pasó la lista. Híjole, alguna vez disfruté algunas cosas que hizo, pero eso fue hace tiempo. Un poco extremista, diría yo. Tal vez esta sería su fantasía extremista. Este cómic eventualmente le dio acceso a... Bueno, en realidad no fue fue más bien Nexus. Pero llegó en su época a escribir Flash, Punisher. Sí, eso principalmente. Pero no, yo no lo he leído y no recuerdo que lo hayan recomendado sin asteriscos alguna vez. Mira, yo después de todo lo que ha pasado, recuerdo por ahí que hizo también alguna miniserie de Punisher, que era bastante decente, pero lo único por lo que lo puedo respetar todavía es Nexus. No sé qué tanto había ahí de Steve Ruth también en la trama, así que no lo sé. ¿Qué opinión les merecen los cómics que sean publicados de los Cazafantasmas? ¿Alguna historia recomendable? Jamás lo he leído. ¿Beto? Tampoco. Ahí sí, como se orientaron a la serie animada, nunca me interesó en un principio. Ya después, cuando empezaron a hacer cosas también basadas en la película, ya habían perdido por completo mi interés. Además de que yo no soy tan fan de la franquicia, ¿eh? Soy de la idea de que es una película que no envejeció tan bien. Aunque sé que eso va a ofender a muchos. Y la última vez que vi la película, que fue hace unos 10 años, sí me decepcionó bastante. Ya no quise ni siquiera ver la segunda, que la segunda me había decepcionado cuando era niño. No quiero pensar en lo que va a pasar ahora. A mí me sigue gustando la primera. Hace poco vi, no recuerdo si la comenté acá, creo que sí, la última de los Cazafantasmas. Creo que mi comentario fue que era muy derivativa del original. Así que no. Bueno, mi regla es no leer cómics de franquicias, así que aquí no la rompí. Siguiente pregunta. Tengo entendido que los cómics de Unfunnies de Mark Millar son de plano de mal gusto, por decirlo menos. ¿Los han leído? Yo no tengo ningún motivo para leer cómics de Mark Millar. Nadie me ha pagado por hacerlo, así es de que no, tampoco. Estamos con porcentaje de bateo bajo, Beto. Sí, pues es que también para qué pregunta de cosas tan gachas, digo. ¿Qué culpa tiene? Siguiente pregunta. ¿Stan Lee y Jack Kirby hicieron las paces en algún momento? Yo diría que no. Lo intentaron. Ahí hay una historia de que a finales de los 80 en una convención de San Diego coincidieron entre que uno iba saliendo de un panel y el otro iba a entrar, y al parecer pues hablaron brevemente y sí hubo un acercamiento, pero cuando Stan Lee trató de convencer a Kirby de plano enterrar el hacha, apareció Ross Kirby y le dijo: no, estás hablando con ese señor, vámonos de aquí. Entonces ya sabemos que yo por eso siempre he dicho que Ross Kirby es como la Yoko de los cómics, porque al parecer todo el pleito se hizo más grande debido a su intervención, pero sí hubo un intento por suavizar las cosas. Ya tenían una relación más cordial, pero la razón por la que nunca se pudo concretar es que la señora Kirby al parecer sí era muy rencorosa. Ok. Nos pregunta, ¿en algún momento se animarían a escribir y producir juntos algún cómic de su autoría? Bueno, Beto ha hecho cómics, no me necesita para eso. Yo sería yo el que necesitaría apoyo de Beto porque nunca lo he hecho, así que probablemente no.
yo tengo montones de proyectos y el problema es que no tengo la cantidad de seguidores suficientes como para hacer una campaña de fondeo y tampoco tengo los recursos económicos como para pagarle a un artista por dedicar días o meses de su vida a dibujar un cómic. Entonces es por eso que todo lo que tengo por ahí son participaciones en antologías por aquí y por allá. Sí, así que nunca hemos colaborado en otra actividad que no sea el podcast, así que creo que sería, no sé, tal vez lo podríamos intentar si nos obligaran, pero ahí podría estar podríamos poner una meta en el Patreon, Beto, de $2,000. ¿Qué sería el presupuesto para pagarle al dibujante? Claro, algo así. Sí, podría ser. A lo mejor eso podría funcionar y yo creo que ni así. Aunque yo creo que nos quedaríamos cortos de todas maneras. Con $2,000 creo que nos sale un cómic como, no sé, dependiendo del dibujante, entre 20 y bastante menos páginas. Sí, a eso me refería, que podíamos darles un cómic de, no sé, 8, 10, 12 páginas. Yo creo que por ese dinero. 8. Ok. Y la última. Ofrezco una disculpa a ambos caballeros. En esta ocasión mandé pocas preguntas. Prometo recuperarme a la brevedad. Un abrazo. Ok, Ricardo. No es una obligación. Solo si tienes preguntas, haz preguntas. Pero si no, no te preocupes. Ok. ¿Qué más tenemos por allá? También tenemos preguntas en el episodio 322. Esta vez son de nuestro otro preguntón de YouTube, que es Alberto Palomo, que nos pregunta... A ver... Una pregunta. ¿Famosos dúos de amigos, escritores y dibujantes favoritos de ustedes y el cómic? Dice que hicieron, así que supongo que se lo dictó al celular, porque debería ser ¿qué hicieron? Probablemente, sí. Pero a ver, amigos, escritores y dibujantes, ¿amigos entre ellos, amigos de nosotros o de qué demonios estamos hablando aquí? Creo que estamos hablando de una pareja escritor-dibujante que sean amigos y que hayan hecho un trabajo que nos guste. Ok, el hecho de que diga que amigos descarta automáticamente a Robert Kirkman y Tony Moore. Archie Goodwin con Walt Simonson, Manhunter. Ajá, esa podría ser una. Ya hemos hablado de Brubaker y Phillips hasta el cansancio. Sí. Gillen y McKilvin, casi cualquier cosa que han hecho juntos. Ajá. ¿Quién más podría ser? Mark Waid con Barry Kitson. Uh-huh. De hecho, entre los británicos ahí aplicarían varias, ¿no? Sí. Alan Moore con Kevin O'Neill. Alan Grant y Norman Fogel también tendremos que contarlos en esa lista. Sí, absolutamente. Yo creo que ahí mi trabajo favorito sería la serie de Anarchy, y en el caso de Barry Gibson con Mark Waid, que hay harto donde elegir. Diría que los primeros 12 números de su Legión de Superhéroes. Sí, ¿qué otra podría ser? No sé si Morrison con Quedley son amigos, más allá de que les gusta colaborar. Entre los británicos creo que tienden a ser más cercanos, ¿eh? Como en realidad es un país pequeñito y todo se concentra en Londres, por lo menos para fines de trabajo. Ahí sí creo que hay muchas relaciones de amistad y es como se dan la mayoría de las colaboraciones, bueno, sobre todo cuando son largas. Si los contamos como amigos, voto por All Star Superman. Okay. Sí, aquí la parte que nos limita un poco es el que a veces no estamos seguros de que sean amigos, ¿no? Porque incluso cuando suben colaboradores regulares, en ocasiones es simplemente que pues empatan sus intereses y eso es lo que les permite trabajar juntos, y luego te encuentras con casos de gente que tienen años trabajando juntos y de buena manera y que ni siquiera se conocen en persona. Así es de que esa es la parte que nos complica un poquito saber si algunos realmente lo son o no. Por ejemplo, no sé, sospecho que no, pero no sé si Jeff Jones y Gary Frank son amigos. Sé que Gary Frank con Peter David trabajaron juntos, pero así como amigos. De hecho, que tampoco significa que te lleves mal con alguien, te puedes llevar muy bien con esa persona, pero a ser amigo es, dependiendo de cómo lo definas, implica bastantes cosas más. Sí, ahí la cosa es que a veces también hay un tema de diferencia de edad, ¿no? Entonces, en este caso, que Peter David es bastante más grande que la mayoría de los artistas con que colabora, pues se convierte en una traba, aunque sé que sí se lleva muy bien con algunos de los artistas más veteranos con que ha trabajado. Por ejemplo, con quien sé que sí lleva una amistad es con Rick Leonardi, con quien trabajó en Spider-Man 2099, por ejemplo. Ok, eso se me ocurre por ahora, Beto. Ya sé quiénes no estamos incluyendo aquí y tendría que ser parte del paquete porque ese sí está confirmado.
Ok. Tim Seeley y Mike Norton. Y ahí empezamos con Revival, obviamente. Ujú. Sí. Sí, porque hay otras parejas que no cuentan. Ok. Lo que me gustó de esa lista es que es una lista en la que no puede caer Robert Kirkman, porque todo el mundo sabe que Robert Kirkman no tiene amigos. Bueno, técnicamente, Ya no tiene cuando amigos. lanzaron Walking Dead, todavía eran amigos. Por eso, pero ya Tony no tiene Moore amigos. y No, mira, Robert y Kirkman. en ese caso yo me pregunto, ¿realmente era su amigo? Mira, yo creo que si el negocio hubiese sido más malo, probablemente nunca se hubiesen enojado. Puede ser. Si hubiese sido un cómic que hubiese seguido, no sé, hasta el número 25 y jamás se hubiese adaptado y hubiese generado una serie que hizo millonario a Kirkman, no hubiese habido espacio para las disputas. Porque disputa, ¿por qué? Por el 100% de, no sé. Ah, mira, también de los más recientes había que incluir a Matthew Rosenberg y Tyler Boss. Okay. También son amigos. Y del lado de las mujeres yo agregaría a Alex de Campi y Erika... Ay, ¿cómo se llama la artista de Drácula? Henderson. Erika Henderson, sí, justamente. Ah, y a propósito de uno de nuestros escritores favoritos y dibujantes favoritos, Kyle Starks con Chris Schweizer. También. Sí, Okay, hay varios. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué opinan de los superhéroes de Hanna-Barbera y cuál es su favorito? El Halcón Azul. Uy, me dejaste pensando, ¿cuáles son los superhéroes de Hanna-Barbera? Las historias de Hanna-Barbera, pues ahí tendríamos Siempre me que incluir confundo. a Birdman, el Trio Galaxia, el Fantasma del Espacio. ¿Cómo se llama? Birdman. Ese me gustaba, ese lo veía cuando niño. Ese fue el primero que dije. Okay. ¿Cómo se llamaba? No te entendí. ¿Te gustaba porque era abogado? Creo que era lo menos relevante de la historia. No me gusta, porque al final todas las historias eran iguales. Empezaba a pelear, le faltaba el sol y después el halcón lo salvaba porque de alguna forma lo lleva a donde el sol le recargaba los poderes y ahí ganaba. Sí, de niño a mí me gustaban mucho todas esas caricaturas. Visualmente pocas cosas me gustan tanto como el diseño ¿Capitán del Planeta Fantasma del cuenta Espacio. como superhéroe? Pero no es de Hanna-Barbera. ¿No? Ah, ok. No, ese era de Rook Productions, así es de que no, ni al caso. Aquí no sé si podríamos ir, por ejemplo, a los Herculoides. Yo diría que no. Entonces el Fantasma del Espacio, Birdman, el Trio Galaxia y Blue Falcon. Que si alguien no entendió mi referencia a decir el Halcón Azul o Blue Falcon, en México se le conocía como Fabulman, para justificar que traía una enorme F en el pecho, seguramente. Okay. Y el perro dinamita, obviamente. Bueno, pero igual se usa falconiforme, Beto. ¿Por qué no podían decir Falcon nomás? En fin. Pues sí, o Falcon Azul, y ya. Nadie hubiera protestado. Igual Dynamod traía la D y lo convirtieron en el perro dinamita, y a ver cómo nadie se quedó que no decía perro en ninguna parte. Bueno, por lo menos no se transformó en Don Defensor, Beto. Siguiente pregunta. Me gustan mucho los cómics. Tengo que interpretar un poco las preguntas, Beto, por contexto, porque sí, hay algunos errores por ahí. Me gustan mucho los cómics de fantasía del género de espada y brujería. ¿Podrían recomendar alguno que no sea Conan? Conan se escribe con C, muchacho. Es que está pensando en el luchador de AAA. O tal vez esté pensando en el... A ver, el detective Conan se escribe con K o con C. Con C. Entonces tiene que ser ese Conan. De espada y brujería. ¿Cuenta Once and Future? Yo diría que no. No, es que ahí tendrían que ser... Pues de entrada tenemos que partir con las otras creaciones de Howard y sus derivados. Entonces tendrían que ser Cool the Conqueror y Red Sonja, que aunque no es creación suya, pues está basada en una creación suya. Eso es lo que sería en esencia la espada y hechicería. Entonces, sí, pues casi todo lo que te encuentres va a sonar a derivado, porque como que ahí cubrió las bases de lo que eran. En ese sentido podríamos hablar de Battlepug. Battlepug cuenta como espada y hechicería. Sí, de Mike Norton. ¿Cómo se llama la de Urban Barbarian? Urban Barbarian, ¿no? Sí, la de Dan Panosian. Sí, Dan Panosian. De hecho, ese es el alias que utiliza en Twitter. En Twitter lo encuentro así como Urban Barbarian. No, era American Barbarian. Urban Barbarian parece que es el nombre nomás. A ver, deja buscar. Me falla la memoria. Sí, tienes razón, es Urban Barbarian. Sí, tío, por eso es que originalmente abrió la cuenta de Twitter para promover el cómic. Uh-huh. Ya después se quedó haciéndolo, pero entonces sí,
pues son esos. Y en general depende si te gusta el género, porque también yo aquí los que pondría son adaptaciones, cualquiera de las adaptaciones de las obras de Fritz Lieber, y sobre todo las de Favre y el ratonero gris, también es espada y hechicería, aunque ahí sí prefiero más las historias en prosa que las adaptaciones a cómic. Entonces no se me ocurre que haya muchos. Está Barbaric, que lo comenté hace poco, el del hacha encantada. En DC están Warlord y tal vez podríamos contar Amethyst. Hay mucha hechicería, pero más espadas, entonces no sé. Puede ser, pero Warlord definitivamente sí. The Autumnlands de Corvius y con Benjamin Dewey, que ese es muy muy bueno. Y yo aquí incluiría también de los cómics independientes el de Rumble de John Arcudi con James Harren, y por ahí también alguna miniserie con David Rubin. Sí, como parece como post-apocalíptico. Es una mezcla de géneros, pero sí. Pues es igual que Tondar el Bárbaro, pues era la mezcla de espada y hechicería con una historia post-apocalíptica. Y de los cómics ingleses, por ejemplo, está The Horned God, que era, ¿cómo se llama? Slain, que era de Pat Mills con varios artistas, pero más notablemente Simon Bisley. Sí. A quien eso de dibujar bárbaros llenos de músculos y en escenas sangrientas se le da bastante bien. Ok, Beto, ahí se nos acabaron las preguntas de YouTube. Ok, entonces pasamos a las de Discord, ¿o tenemos algo en Twitter? Tenemos una pregunta en Twitter que nos reenvía a Tío Coy una publicación de Vincent Gambini que pregunta: ¿sabéis si John Romita Jr. se inspiró en Juan Carlos de Borbón para la creación gráfica de Norman Osborn? Y pone algunas imágenes muy antiguas del antiguo rey de España, el anterior al actual, el padre del actual, el que tuvo que abdicar por andar cazando elefantes en África y, bueno, más precisamente por andar haciendo fraude con dinero público, pero bueno, no lo sé, no tengo idea. Creo que esto es un chiste, pero aún así me gustaron las comparaciones entre el peinado antiguo de Juan Carlos de Borbón y bueno, Norman Osborn. En ese caso el chiste está mal planteado porque el diseño de Norman Osborn es creación de John Romita Sr. No, eso dijo, él puso John Romita Sr., tal vez yo lo leí mal. Ok, sí, dijiste Junior. Si no, él dijo Senior, yo dije aunque Junior. el hijo lo dibuja mucho, el diseño es de su padre, que no creo. Y de hecho ese peinado del cabello medio rizado pero muy cortito era un estilo más o menos común en los años 70, así es de que no sé qué tanta influencia puede haber tenido, más bien probablemente fue algún peinado que vio en alguna persona en la calle o en fotos y le llamó la atención tratar de replicarlo dibujando. Sí, yo creo que aquí estaban troleando al ex rey de España solamente. Sí, es muy probable. Ok, Beto, se acabaron las preguntas en Twitter. ¿Qué te parece si pasamos a responder lo que nos queda en Discord? Ok, en Discord partimos con Diego Brizón. ¿Cuáles son sus cómics favoritos de Carlos Trillo? No. Beto, ¿tú tienes alguno? ¿Qué fue ese no? O sea, de plano, ¿nunca has leído nada de Carlos Trillo? Eso estaba pensando. Y no como para opinar. Ok. ¿Qué podría ser así? Considerarlo favorito. Que me gusta mucho su trabajo, pero ¿qué podría ser? Mira, yo leí un poco de Cyber Six y de Clara de Noche. Ambos muy buenos. Sí, pero muy poco. Por ejemplo, recuerdo que en la Comiqueando aparecían algunas páginas de Cyber Six cada cierto tiempo. Y Clara de Noche, recuerdo haber leído uno o dos libros. Creo que uno. Okay. Aparte de eso, no. Es que me tocó leer sobre todo mucho de su obra posterior y sobre todo algunas cosas que han reimpreso en inglés. Y a veces es absurdo que cosas que se publicaron originalmente en español termines leyéndolas en otro idioma. Entonces, por ejemplo, recuerdo que tiene colaboraciones con Jordi Bernets. Era Bang Bang, me parece que se llamaba. Y tenía otras historias también de gángsters que se llamaban Spaghetti, que esas, si no me equivoco, era Mandafrina, que se llama... ¿Cacho Mandafrina? No. Creo que es Domingo Mandaranfina, creo que es el Domingo el Roberto. Ok. Esas me gustan mucho. De las últimas cosas que hizo,
apareció una colección Napolico, si no mal recuerdo fue Dynamite, era cosa de unos 7, 8 años, una colección de historias cortas de terror que se pegaron originalmente en revistas argentinas y hicieron un tomo que recopilaba las historias de Trillo que dibujó Eduardo Rizzo, y historias de horror también me gustaban bastante, aparte de que Rizzo se pinta solo para historias de horror. Sí, se meten a Wikipedia, hay una bibliografía muy extensa y creo que se llamaba Spaghetti Brothers el cómic del que estabas hablando. Probablemente sí tiene ya varios años que leí, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Con Eduardo Rizzo tiene Los Misterios de la Luna Roja y Chicanos. Borderline, creo que lo leí, no me acuerdo bien. ¿Sabes? Uno que me divierte mucho, tiene un personaje que es un tributo a Sherlock Holmes, pero es un adolescente que se llama Zachary Holmes. ¿Cuánto? Zachary Holmes. Ok. Que al menos las primeras 2 historias las dibujó Juan Boguillo. Sí, año 2000. Pues entonces yo creo que eso. Me gustan mucho sus historias de crimen y de horror, aunque insisto, muchas terminé leyéndolas en inglés. Y una que recuerdo que leí el tomo, pero me dejó con ciertas encontradas, es el de La Iguana, que creo que también era Manfrina el artista, pero ese no estoy seguro. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Ok, después de eso tenemos de Tío Coy. ¿Les gusta el arte de Tony de Zúñiga? ¿Cuál de su trabajo recomiendan? He visto muy poco del trabajo de Tony de Zúñiga. No, Beto, paso. Pues casi cualquier cosa que haya hecho en los 70 para Marvel es muy, muy buena. Aparte es co-creador de Jonah Hex, por lo menos. No recuerdo si algún otro personaje famoso sea suyo. Era parte de esta andanada de artistas filipinos que llegaron a trabajar a Estados Unidos en los años 70. Y aunque tampoco he visto tanto como me gustaría, todo lo que recuerdo esto suyo me gusta mucho. Todo lo que hizo en títulos de westerns o alguna que otra cosa de espada y hechicería me gustan mucho. Probablemente lo que más he leído en DC son de las cosas que hizo para With Western, que por ahí sí llegaron a aparecer colecciones hace algunos años. En sus últimos años se convirtió en entintador también. Ahí sí, esos artistas que puedes presumir de que hacía que Todd McFarlane se viera decente, porque lo entintó durante bastante tiempo en Infinity Inc. Y muy probablemente muchos de los trabajos que McFarlane consiguió después fue porque la gente pensó que todos sus dibujos iba a ver siempre igual, y no, solo si le consigues un buen entintador. Caíste en la trampa. Lo cual sí recuerdo con eso, porque dije, ay caray, ¿a poco McFarlane sabía dibujar? ¿A poco era bueno antes de esto? Y sí, resulta que le limpiaba bastante a algunos detalles. Y de lo de Marvel, pues destacaría, hizo por ahí alguna miniserie de Black Knights a principios de los 90, que recuerdo que fue de las primeras cosas en donde fui consciente de su nombre. Recuerdo varias historias de Conan, que no estoy seguro, yo las vi todas en reimpresiones, no sé si serían del cómic o de la revista, porque yo las vi todas en blanco y negro, entonces probablemente eran de la revista, aunque también he visto algo a color, entonces en una de esas también trabajó en ambos casos, tanto en la revista como en esto. Y en donde más llegó a hacer cosas de Drácula, pero no sé si ha sido para Tomb of Drácula o para Drácula Lives, probablemente para la segunda, no estoy muy seguro. Drácula Lives, números 8, 10 a 11 y 13. No tengo idea. Pues lo que yo recuerdo haber visto, todo lo que hizo, tenía un trazo súper detallado, muy, muy limpio, una anatomía muy correcta y una narrativa súper clara. O sea, todo lo que he visto de él recuerdo que siempre me pareció que era muy bueno, y es de esos casos que lamentablemente no hay tantas reimpresiones de ese material, porque todo lo que he visto me gusta mucho. Los cómics hizo bélicos, y no recuerdo si han sido que habrá sido para Denan probablemente, pero ya no estoy seguro si era como dibujante, como entintador a finales de los 80 o principios de los 90. En Wikipedia dice que entintó a Wayne Banzan, pero no sé si todos los números. Hizo el 45, okay, 46, 48 y 54, 58. Sí, es que digo que muchas cosas que me tocó ver de primera mano ya de los finales de los 80 para acá era como entintador. Entonces ahí sí no sé qué tanto como dibujante. En los 70 fue sobre todo cuando tuvo muchísimo trabajo, sobre todo en Marvel y algunos westerns de DC sobre todo, aunque sé que también hizo cosas de superhéroes. La verdad es que no ubico tanto su trabajo en títulos de superhéroes. Ok. Siguiente pregunta, Beto. La siguiente pregunta del mismo tío Coy.
¿Dónde puedo encontrar lo mejor del trabajo de Michael William Kaluta? ¿Cómo se llamaba la serie de Kaluta? ¿Cuál serie? Ay, la independiente que hacía. No. A ver, ¿qué podríamos... A ver, de aquí el listado: Dark Horse, The Shadow, Action Comics, Aquaman, Batman Chronicles, Batman Family, Batman Gotham Knights, The Brave and the Bold. Por lo que yo lo recuerde particularmente, porque lo que más he visto de él han sido ilustraciones. Porque siempre he escuchado mucho de él, pero cuando me tocaba ver algunas páginas en alguna antología, me parecía que no era tan llamativo. Entonces no fue un artista al que empecé a buscar. Ok, probablemente muchos de los lectores tan solo por pura edad lo ubiquen más por portadas, que es algo que por lo menos desde finales de los 90 para acá creo que es casi exclusivamente lo que ha hecho. Pin-ups para algunas series también, pero por arte interior no se me ocurren tantas cosas. Yo como artista de portadas, cosas que sé que tengo muchas, fue el artista de portadas como por 3 o 4 años en The Books of Magic, en la serie regular. Hizo historias adicionales en varias cosas, tiene un montón de portadas en Madame Xanadu, en House of Mystery, cosas por el estilo. Él era otro de los integrantes del famoso The Studio. Mencionabas tú que de The Shadow, pero en Dark Horse no había serie regular de The Shadow, eran puras miniseries. Sí, una miniserie en el 94 y también hizo una en DC. Okay. O sea, eran las series. Yo recuerdo haber visto portadas suyas de The Shadow, pero no recuerdo si los interiores de alguna de las miniseries también. Porque los cómics de The Shadow de Dark Horse de los 90 sí los compré, sí los tengo. Aquí sale también que dibujó los números 11 a 15 de Madame Xanadu, que esta es la... ¿Pero de cuál? ¿De la de los 70 o de la de los 2000? No, la de los 2000. Esta la que dibujaba la que escribía Matt Wagner. Sí, ¿cómo se llamaba esta dibujante que es muy buena? Que partió en esa serie. No me puedo acordar. No me acuerdo quién dibujaba los primeros números. En fin, no te puedo recomendar algo en particular. Amy Reader. Ya. Que de hecho creo que desde un principio las portadas eran de Kaluta, o si no, empezó haciendo portadas y después debe haber dibujado los interiores. La verdad es que de eso no recuerdo. Esa serie también la tengo completa. Sí, era bastante buena esa serie, al principio por lo menos. Sí, yo la empecé a comprar por Wagner, que soy muy, muy fan, pero no sé. Pero por ejemplo, me acuerdo que hacía portadas también para libros. Entonces algunas de las series que tengo de la saga de John Carter, pues la princesa de Marte y eso, un par de ellos los tengo con portadas de Kaluta, que son pintadas y es muy distinto el estilo que utilizan portadas pintadas. Y hace algún tiempo me encontré baratos un par de libros de arte, que eran Ecos, creo que se llaman las colecciones de arte de Kaluta, que no sé si sigan en prensa. Entonces si lo puedes buscar, había un par de libros que eran Ecos y Ecos 2, que uno era de dibujos a tinta y el otro era de pintura. Si me acuerdo, los encontré baratos, pero no sé si todavía los haya. Y después estaba publicando Dark Horse una serie de sketchbooks, pero de estos que los sacaban en pasta dura y eran tomos como de 200 páginas y costaban como 60, 70 dólares. Y de esos, me acuerdo que habían anunciado que iba a haber de pasta blanda, pero es que ya no los busqué. Pero si lo que quieres ver son ilustraciones, sería cosa de que buscaras a ver si todas se consiguen esos libros de arte y los sketchbooks. Los sketchbooks me acuerdo que nada más estaban numerados, no tenían títulos. Probablemente así, de William Kaluta Sketchbook o algo por el estilo. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Y de ahí vamos con otra más de Tío Coy, que dice: ahora que hablaban de las eras de los cómics, que por cierto me gustó mucho la plática, ¿cuáles son los house styles por décadas de cada una de las dos grandes? De entrada yo creo que por décadas no había un house style en ninguno de los dos. Si hubiera un house style, imagínate, o sea, aparte en los 60 y hubiera sido de que en Marvel le pegara a todo el mundo, tienes que dibujar como Jack Kirby, y eso jamás sucedió. No. A DC lo acusaron bastante de tener un house style en la época de Dan Didio específicamente. Ajá. Pero él sí pedía que tuvieran ciertas características, que es algo bien inusual. Esto de que haya house styles es algo bien raro, porque generalmente se llega a dar por mandato editorial. Por ejemplo, me acuerdo que pasó un poco con Valiant, que a todo mundo le pedían tener una anatomía muy controlada, ¿no? A todo mundo fue así como que: ve lo que está haciendo Bob Layton, queremos que todos hagan algo similar.
pero en el caso de Marvel y DC creo que nunca se ha dado así a escala de la línea completa, ¿no? No pasaba de que, sobre todo en DC, algunos editores hicieran que los títulos en su grupo tuvieran un arte muy uniforme, ¿no? Sobre todo en los 60 y 70, pero siempre había algún artista que terminaba por romperlo y entonces todos decían, no, está bien, olvídenlo, si alguien puede imitarlo a él, imítalo a él. Me acuerdo que pasó, por ejemplo, con Neil Adams. Con la opción Neil Adams a todos se dijo, no, olvida las instrucciones que te di, si te sale más parecido a él, mejor. Entonces, en DC y Marvel, yo creo que no ha habido una etapa en la que puedas hablar de un estilo de casa. Tal vez sí estilos dominantes o tal vez Ajá. Sí, eso sí. dibujantes más recordados, pero estilo de house style que sea, como dice Beto, a lo largo de toda la línea. Te digo, nada más piénsalo de esta manera. En los años 60, ¿quiénes eran los dos artistas más populares en Marvel? Ditko y Kirby. No puedes hallar a dos artistas más distintos que ellos. ¿En dónde está el estilo de casa? Don Heck. Bueno, pero estoy hablando de popularidad. Recuerda que Heck siempre tuvo problemas de que la gente no lo quería porque decían, es que no dibuja como ninguno de los otros. Heck es de esos que la gente aprendió a apreciarlo hasta mucho tiempo después. Tal vez por volumen de producción uno tendría que hasta cierto punto decir Kirby en los 60, pero como dice Beto, también está Steve Ditko, también están otros dibujantes, entonces no es que el resto tuviesen que dibujar como Kirby. Sí, por eso digo que no había realmente un estilo de casa. Digo, y tampoco puedes acusar de tener un house style cuando es el mismo dibujante que hace, no sé, la mitad de tus series. Uh-huh. Sí, si es el artista principal en las series más populares, eso no lo convierte en un estilo de casa, porque es el mismo, es el estilo de Kirby. Que sea el más exitoso y esté en los títulos más notorios, no implica que vaya por ahí el tema. Entonces, sí en las dos grandes yo creo que nunca ha habido un house style como tal. Te digo, a lo mejor de repente en las líneas controladas por algunos editores, ¿no? Que sabe que Mort Weisinger sí le pedía a todo el mundo que tratara de que su Superman tuviese un trazo muy limpio y ciertas proporciones, en cuyo caso pues el exponente más claro es Curt Swan. Pero tampoco es como si todo el mundo estuviese dibujando como Curt Swan. Nada más era con la figura de Superman específicamente. O sea, tu Superman se tiene que ver como él. El resto de los personajes y tus páginas dibújalas como tú quieras, pero que tu Superman se vea como el de Swan. Entonces nunca llegó a ser nada así tan marcado. Tal vez el caso más famoso sea los números de Jimmy Olsen donde aparece Superman en la época de Jack Kirby, que DC obligó a que los redibujara al plastino, si mal no recuerdo. Ajá. Justamente porque la forma en la que dibujaba la cara de Superman Jack Kirby no le gustó a la oficina de Superman. Sí, y también está el caso famoso en el crossover con Spider-Man, ¿no? Que igual en DC no les gustó cómo se veía el Superman de Ross Andru, a pesar de que Ross Andru dibujó por mucho tiempo a Superman, hicieron que los rostros y alguna que otra figura las redibujara Neil Adams. Me parece una exageración, un despropósito. Sí, digo, fuera un artista menos capaz o que jamás iba a dibujar a Superman, te lo creo, pero Ross Andru para entonces tenía 3 o 4 años dibujando a Superman, entonces es un absurdo, nada más querían que se viera como lo hacía su dibujante más famoso. Sí, tal vez Superman en los 50, Batman en los 50 podrían ser, pero nuevamente es una parte digo, de diseño. Era parte de, no, porque era el editor que estaba a cargo de los títulos, era lo que le pedía a los artistas, o buscaba artistas similares. Que también es algo que tampoco es extraño y sean muchos editoriales, ¿no? Recuerdo que en los 90, cuando la gente se dio cuenta de que Barcías era muy lento, para todo contrataban como el artista de soporte a Andy Smith, porque sabían que te iba a dar un dibujo similar. Entonces, ok, tú puedes hacer 3 cómics cada 4 meses, entonces el cuarto lo va a hacer Smith. O él va a hacer, cada que tú hagas 3, él va a hacer 2 para darte tiempo de ir adelantando. Entonces ahí se llega a pasar que tienes, y a veces no es ni siquiera una cuestión de estilo, sino que a veces el director de arte lo que pide es que haya una cierta congruencia con lo que estás haciendo y se busca artistas similares que no desentone con lo que estás haciendo. Creo que es suficiente. Siguiente pregunta. El mismo tío Coy, ¿de qué va el evento Avengers The Crossing? Dice, no me acuerdo. Es lo de ¿esa es la del 94? ¿El Ultra Force? ¿O no? No sé. No, esa era Crossroads, parece. Ah, sí. Es la que yo pensaba. Bob Harras, Kavanagh, Deodato. Ay, pero ¿por qué quieres saber de eso, por favor? No. Si está Bob Harras en una capacidad creativa, por llamar de algún modo,
huye como la peste. Es casi seguro que sea malo. Mira, yo recuerdo que leí 1 o 2 números de esto solamente porque fue un momento en el que aparecieron en kioscos cómics de los Avengers de Planeta de Agostini, que lo estaban traficando en Chile, básicamente. Llegaron masivamente y aparecieron en kioscos, pero sin ningún tipo de regularidad. Apareció esto, apareció Thor Corps, apareció Force Works, no me acuerdo qué más. Pero así, de un día para otro y de repente con la misma facilidad desaparecieron. Entonces recuerdo haber leído un número de esto y no entendí absolutamente nada. Así que tampoco me quedaron ganas de tratar de descifrar la historia, que es lo que pasa a veces, que uno lee un cómic y no entiende nada, pero es suficientemente interesante como para leer el resto. Aquí no se produjo ese efecto. Yo no te lo podría decir, no recuerdo haberlo leído completo. Yo dejé de leer los Avengers en esa época. No soportaba lo que estaba haciendo Harras, y el dibujo de Deodato en aquel entonces era particularmente feo. Así es de que no, ni el caso. Recuerdo que Force Wars le dio un intento y también no funcionó con todo, y que era Abnett y Lanning. Nunca me gustó la serie. Así es de que para cuando esto se dio, que me imagino que ya llevaba Force Wars, no sé, quizás 1 año o 2, yo para ese entonces evitaba cualquier cosa que tuviera que ver con los Avengers. Así es de que no, ni idea de qué se haya tratado. Tal vez este cómic sea uno de los factores precipitantes de lo que vino después, que fue Heroes Reborn. Pero... yo pensé que ibas a decir la quiebra de Marvel. Dije, sí, era malo. No, porque por el tema de que estaban tocando fondo los Avengers en esa época. Sí, pues después de que dejaste que tu supuesto editor en jefe los escribiera por tantos años, cuando evidentemente no estaba capacitado ni para escribir números de relleno, pues sí, terminas por hundir algunos títulos. Ok, siguiente pregunta, Beto. JJ 2049. He escuchado que Stan Lee odió el cómic de Nick Fury escrito por Garth Ennis. ¿Saben a qué se debió eso? No, yo no supe de qué se trató esto, pero supongo que tal vez fue demasiado realista para el gusto de Stan Lee. No sé, yo nunca escuché nada en específico de este, pero sí recuerdo que en alguna entrevista le preguntaron por la creación de la línea Max, y él decía que le parecía que no era algo que fuera de la mano de lo que él había ideado cuando pensó en los personajes del universo Marvel. Recuerdo que decía que entendía que hubiera un cómic así de Punisher, pero que no entendía qué necesidad había de poner a personajes creados para tener aventuras en otro tipo de historias en cómics para adultos. Entonces sé que esa es su opinión en general sobre la línea de Max, que en buena medida partió para darle cabida a algunas de las cosas que Gardenis quería hacer, pero específicamente de Fury no tengo idea que haya sido, pero probablemente haya sido algo similar, que no le gustaba la de tener cómics realistas e hiperviolentos con algunos personajes y que él creó o que en algún momento tuvo mano en cómo se manejaban. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos de Arturo López. ¿Tienen alguna obra predilecta de Frank Whiteley? Sí, pero tengo varias obras favoritas de Frank Whiteley. Pero sí, mi predilecta es All Star Superman. Probablemente la mía sea Whitley, pero que igual hay muchas cosas que me gustan de Whiteley. Sí, yo diría que... El artista nunca conocido como Vincent Degan. Que, a ver, como mucha gente, la primera vez que vi el trabajo de Frank Whiteley no me gustó. Pero fue una sensación pasajera. Me empecé a poco a encantar con su trabajo y ahora es uno de mis dibujantes favoritos. Lástima que con su nivel de dedicación a los cómics que hace no pueda hacer más cómics. Además que tiene tanto tiempo tiene que hacer otras cosas también. Y que pase tanto tiempo perdiendo valioso espacio creativo haciendo cosas con Mark Millar. No he sabido nunca que haya trabajado con Mark Millar. ¿Jupiter's Legacy? No, eso no pasó. ¿A que sí? Yo me lo tuve que chutar. Me pagaron por ello, pero me lo tuve que chutar. Bueno, así duele menos. No tanto como debiera, pero sí. Se aminora el impacto. Siguiente pregunta, Beto. Martín Iván, ¿pueden ilustrarnos sobre de qué iba todo lo del proyecto OMAC? Creo que leí algunos números sueltos, pero nunca agarré el hilo de lo que iba. Que ya hice un resumen, pero a ver, para efectos de otra gente. El proyecto OMAC es una de, no me acuerdo si 4 o 6 miniseries que antecedieron a Crisis de las Tierras Infinitas. O sea, a Infinite Crisis,
o Crisis Infinita, que en realidad tenía un poco y nada que ver con Crisis Infinita porque fue una de las maneras en las que DC trató de estrujar, sacarle hasta la última gota de leche a la vaca que era esa serie, que fue uno de los momentos en los que DC logró vender bastantes cómics, pero eso no significa que hayan sido buenos. Estaba, a ver, Rantana Garwar. Fue cuando le agarraron el modo a que, mira, si hacemos un evento detrás de otro, como son eventos y son números uno, se venden bien. Sí, hasta que la gente se agota. Bueno, estaba Rantana Garwar, que era muy mala, que echó a perder otra serie que era muy buena, que fue Planet Heist de Adam Strange, de Andy Deagle con Pascual Ferry. Búsquenla, esa sí vale la pena. Project OMAC, Secret Six, ya, no me acuerdo el resto. Y Proyecto OMAC era básicamente, como le decía aquí a Martín respecto de consecuencias no deseadas. Cuando hablamos hace algún tiempo de Tower of Babel, yo dije que era un cómic bastante bueno de Mark Waid, de la Liga de la Justicia, que logró mantener el nivel de lo que venía haciendo Morrison con la Liga de la Justicia, pero que tiene un efecto indeseado de ser este tipo de historias que inspiran otras historias que aprovechan el concepto de mala manera. Entonces, el Tower of Babel era: Batman crea un plan para vencer a cada uno de los compañeros de la Liga de la Justicia en la eventualidad de que en algún momento fuesen controlados por alguna fuerza superior y él necesitara derrotarlos. Pero son planes que son robados por Ra's al Ghul y los utiliza para vencer a la Liga de la Justicia. Entonces, después Batman tiene que explicarle a sus amigos por qué hizo lo que hizo. Estilo Batman, que es: lo hice porque tenía que hacerlo. Y no reclamen, idiotas. Pero esa idea de que Batman planeaba todo y tenía estos como sistemas de redundancia para salvar el mundo, inspiró dos historias malas. Una fue War Games, donde él tenía planes respecto de sus compañeros vigilantes en Gotham, que también los robaron y los usaron para atacarlos. Si mal no recuerdo, mataron a alguien. Uno de estos personajes vigilantes menos relevantes era una mujer negra, pero no me puedo acordar el nombre del personaje. Y después el mismo concepto se usó en el Proyecto OMAC, donde Batman eleva más allá esto y crea un satélite que se llama Brother Eye, que empieza a recopilar información sobre todos los héroes. Eventualmente, no recuerdo si lo pervierte Alexander Luthor o algo por el estilo. El tema es que Brother Eye se vuelve malo y empieza a atacar a los héroes y a Batman. Y Batman lo tiene que detener. Pero esto también crea los distintos OMAC. Y los OMAC, si mal no recuerdo, mataron a varios personajes. Así que técnicamente Batman fue el responsable de la muerte de varios personajes. Pero seguro que todos volvieron en algún momento. Así que eso era el Proyecto OMAC. No sé si quieres aportar algo más a eso, Beto. No, esa es de la época en la que yo dejé de leer DC durante bastante tiempo. Con justa razón. Me medio mantenía al día de lo que hacía, nada más con comentarios en foros o los mini resúmenes que habían en previews, y sabía que no había razón alguna para regresar, así de que en ese sentido pues es lo único que sé. Lo único que sí, debo decir que disfruté mucho traducir algunas historias del Brother Eye en los cómics del Batman de Lego. Okay. Porque cuando te hacía la revista traía algunos minicómics y era bastante común que hubiese apariciones del satélite con inteligencia artificial como vieron las historias. Era bastante divertido la forma en la que lo usaban ahí, pero creo que más bien era la reacción de que se estaban burlando y haciendo sátira de una idea que no era buena. Ok. Era escrita por Greg Rucka con dibujos de Jesús Saiz. No tomen este cómic para formarse una opinión del trabajo de Greg Rucka. Greg Rucka tomó la mala decisión de ser un buen soldado en esa época. Recuerda que una cosa que solía hacer DC era que condicionaba la supervivencia de títulos más personales para los autores. Se lo aplicaban a muchos de ellos. Mira, tu título, tú dices que lo disfrutas mucho, está acercándose a la línea donde lo cancelamos. Te podríamos dar un margen y aguantarlo aún si cae debajo de esa línea, pero tienes que hacer esto. Sí, tienes que hacer un trato con el diablo. Y se sabe que mucha gente lo hizo varias veces. Cuando se lo hicieron como la tercera o cuarta vez a Mark Waid fue cuando los mandó al diablo y se fue sin volver atrás, pero se lo hicieron a mucha gente.
también fue una de las razones por las que Brubaker eventualmente se fue. Sí, alienaron a algunas personas. Sí. Siguiente pregunta, Beto. Pols Tercero, nuevo miembro de nuestro servidor en Discord. ¿Recuerdan el evento de Amalgam? ¿Cuál era su personaje favorito? ¿Superman? El Super Soldier, querrás decir. Ok, ya, los derivados de Amalgam. Ya, Spider-Boy. Sí, como personaje probablemente sea el que más. Sí, además que era, como hemos dicho acá muchas veces, creo que es la mejor... son los mejores especiales. El de Super Soldier también es bastante bueno, pero los de Spider-Boy son los mejores especiales. Y era muy fan de la serie de Superboy de Carl Kiesel y Tom Grumet. A mí debo decir que también me gustaban los Magnetic Men. Los cómics no eran tan buenos, pero creo que esos personajes en manos del equipo creativo hubiesen sido muy divertidos. Siguiente pregunta. Y de ahí pasamos a Tío Koi, que dice: ¿alguna vez han hablado de la serie Solo de DC? Sí. ¿Qué opinan de ella? Irregular como toda antología, pero tiene algunos números muy buenos. Cuando era buena era muy buena, cuando era mala ni cómo salvarla. Sí, por ejemplo el de Darwin Cook es espectacular. El de Michael Red también. Sí. Pero en general yo creo que sale bien librada, ¿no? Creo que es más lo positivo que lo negativo. Pero como dije, es un poco irregular, diría que como está concebida para destacar el talento de los dibujantes, los dibujantes que no son tan buenos escritores son los que salen peor librados del proyecto, del experimento. No significa que hagan mal los trabajos, pero se destacan menos. Por ejemplo, está el de Team Sale, que no, creo que es el número 1, ¿no, Beto? Creo que sí. El de Team Sale es el primero. Que tiene el problema de que la mitad de la historia las escriben Jeff Loeb y Brian Azzarello. Exacto. ¿Qué haces? Entonces no son grandes historias, pero estaban muy bonitos. Sí, mira, de los que me gustan, yo lo vi desde un principio. Con eso como base, yo dije, ok, esto es para ver artistas haciendo personajes de DC. Entonces recuerdo, el segundo no me acuerdo si fue el de Paul Pope o el de Richard Corben. El de Pope me gusta mucho, el de Corben tiene cosas interesantes, pero no todo me agrada. El de Howard Chaykin se me hizo rarísimo, pero a mí me gustan muchas de las cosas raras que hace Chaykin, entonces ahí no me hagan mucho caso. Ya mencionábamos mira, aquí tengo el listado. Y el de Cook. A ver, en orden, Tim Sale, Richard Corben, Paul Pope, Howard Chaykin, Darwin Cook, Jordi Bernett, Mike Allred, Teddy Christiansen, Scott Hampton, Damian Scott, Sergio Aragonés y Brendan McCarthy. Yo creo que aquí el nombre que ahora sonaría raro que esté ahí es el de Teddy Christiansen, aunque en ese momento tenía bastante más proyección. A mí se me hace más raro ver ahí el nombre de Jordi Bernett, por ejemplo. Sí, esa es una cosa extraña, porque el volumen de trabajo para DC existe, pero no es tan alto. Es que no es tan raro porque creo que este es uno de los proyectos que era idea personal y cuidada a mano por Mark Chiarello. Sí. Entonces esa es la razón por la que invitó a Bernett, y Christiansen era uno de sus artistas favoritos. Cuando era no era exactamente el director de arte, pero el que estaba a cargo de las portadas en DC. Él supervisaba lo que hacía con las portadas, y cuando Christiansen no estaba haciendo interiores le daba trabajo de portadas en cuanto hacía, y decía: ¿qué más quieres dibujar? Entonces Christiansen estaba por todas partes. Entonces también eso es lo que hace que la serie tenga de repente artistas que se te hace muy raro verlos dibujando superhéroes, ¿no? Sí. Partiendo desde Corben, Paul Pope, Jordi Bernett, el mismo Christiansen, Scott Hampton, que más allá de que es famoso por algunas historias de Batman, pues tampoco se han equivocado mucho con superhéroes. Aragonés pues, todo el tiempo está haciendo paro, esto tampoco es una elección tan normal. Y el de Brendan McCarthy pues era también como a ver a que no se imaginan qué tan locos se pueden ver estos superhéroes. Entonces a mí me gusta mucho por todo lo que implicaba la forma en la que juega con los visuales de los superhéroes con esta alineación tan inusual de artistas. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y ahí pasamos a otra del mismo tío Coy, que se les gusta el arte de Damian Scott. ¿Cuál es su favorito? Uy, cada vez me gusta menos. Yo creo que estaba a propósito de Solo, justamente, que el tomo de Damian Scott es probablemente un tanto extraño. Pero cuando apareció Damian Scott, que para mí fue con la serie de Batgirl, para mí igual, que apareció 2003, 2004, algo así, quizás un poquito antes. Fue una cosa así como
un golpe de aire fresco. Fue como, para mí por lo menos, fue como cuando apareció ahora Jorge Jiménez o cuando apareció Dan Mora. Fue uno de estos dibujantes con un estilo... Es como que ya sabía, ya era experto. Apareció y el tipo dibujaba muy bien, con un estilo muy dinámico, con harta influencia de la animación japonesa, pero no se veía como un manga, no era Dan Warren, por ejemplo. Bueno, eso de que apareció dibujando como experto, habría que acordar que él es de los artistas que sí estudiaron. Él egresó de la Keyboard School. Entonces, él, aparte creo que él sí hizo la carrera completa, estuvo como 5 años. 5 años aprendiendo de un puñado de los mejores artistas en el medio, pues evidentemente iban a tener algún resultado positivo, ¿no? No, está bien, pero me refiero a ese que llame la atención, que tu primer proyecto sea tan bueno. Ah, sí, pero pues es que porque también además probablemente esa serie era muy buena, estaba muy bien escrita por Kelly Pocket. Ajá. Pero también habría que recordar que en aquel entonces no era extraño que los editores en Marvel y DC reclutaran egresados de la escuela de Kubert, no. basados en recomendaciones de los artistas. Entonces, no es, claro, no es que es que basado trabajo. En la experiencia de uno como lector, es poco común que aparezca un dibujante y en su primer trabajo, que no sé si es el primer trabajo, entiendo que sí, pero no estoy seguro, te impresione de tan buena forma. Sí, a lo que me refiero es a que más bien el que en su momento era tan talentoso que dejó impresionados a sus instructores. Y eso lo recomendaron. Entonces, en el momento que dijo, ok, ya estoy listo para ser profesional, una tarjeta, llámalo, te va a dar trabajo. Y así cayó y, no, sí era bueno. Tenían razón. Ahora, yo creo que es más eso, que no parece haber seguido la evolución natural de empezar haciendo títulos independientes mientras desarrolla su estilo, sino que cayó de lleno en DC y aparte dentro de la Batifamilia, que aparte estaba en la época del revival después de No Man's Land. Claro. Entonces había muchos ojos ahí encima y fue lo que llamó la atención. En realidad, porque esto debe haber salido un poquito después del término de No Man's Land, donde se presentó al personaje de Batgirl y entre sale 1 y 2 años de después. Es bastante pronto, pero sí fue al principio y en ese entonces pues, hizo varias cosas ahí en DC que eran muy interesantes, pero poco a poco empezó a ir variando más su estilo, ¿no? Aquí el tema es que justamente para allá iba con el tema de a la medida que se fue haciendo cada vez más distintivo, más propio, adquirió un rasgo... es que ya no parece arte de cómics. No. Creo que ese es el tema. Se empezó a entrar a otras cosas. De hecho, hasta donde yo me quedé se había ido a vivir a Japón, ¿no? Que creo que por allá lo último que hizo fue una miniserie de Raven que sí ya se veía el trabajo súper estilizado y ya no se ve como dibujo de cómics. Es la clase de cosas que tú esperas ver como grafitis en las paredes, en alguna exhibición de patinetas o en eventos de hip hop. Sí, a veces incluso un poco confuso. Pero es, por ejemplo, como... Uy, ¿cómo se llama? Mira, en realidad no se parece, pero sí me recuerda un poco el trabajo de Seth Fisher, que es otro dibujante que tuvo una carrera corta y llamativa. Bueno, Seth Fisher murió, para el que no tenga idea, y alcanzó a hacer algunos cómics bien llamativos, como, Fantastic Four Big in Japan, pero tenía este estilo así como un poco medio... Seth Fisher era más surrealista. En el caso de Damian Scott se volvió cada vez más exagerado. Como dice Beto, como que lo influía el graffiti. Y en ese sentido me recuerda la evolución, aunque es bastante más de mi agrado el trabajo que hace actualmente de... ¿Cómo se llama el dibujante de Lucas Strode, Beto? O sea, de Luther Strode. Tradmore. Que Tradmore también ha ido evolucionando mucho su trabajo y actualmente es bien distintivo. O sea, nadie se ve como Tradmore. Y puede incluso que no te guste porque ha ido decantando hacia un estilo bastante más... bastante personal, diría yo. Pero a mí me sigue gustando mucho. Curioso que menciones a Tradmore, porque creo que lo último que vi de Damian Scott que todavía me gustó era justamente en Ghost Rider, donde sustituyó a Tradmore en la serie de Robin Reyes. Sí, bueno, o sea, hace ya un tiempo, 10 años de haber sido. Sí, debe ser, no creo que tanto, pero debe ser así por ahí, no sé, 2014, 15 quizá. Pero sí, yo creo que su trabajo es bastante interesante. Y sobre todo si le das una posibilidad a esos artistas que son un tanto distintos, puede que te llegue a gustar bastante. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más?
Martín Iván, ¿en los últimos 20 años hay algún evento o sea, que les haya gustado, incluyendo tie-ins? Diría que los de Dan Slott que me han gustado más, por ejemplo Spider Island y Spider-Verse. ¿Cómo se llama? El Secret War que hizo Hickman. Es Wars, Secret Wars. Secret Wars. En DC en los últimos 10 años, diría que no. No. Bueno, todo tiene que ver con Crisis. Ya nos salimos de la franja. Si digo, por ejemplo, Final Crisis, eso fue de 2008, así que ya nos salimos de los 10 años. No, dice 20 años. En los últimos 20 años. Bueno, Final Crisis, entonces. Pero dice con Toy Tallins. Entonces, la serie central, que es de Morrison, buenos. Está bien. Los Tallins hay algunos buenos, pero hay una cantidad de cosas de relleno. Los de Superman 3D son muy buenos. Sí, pero ese evento tiene una cantidad de números de relleno que asusta. Sí, pero no hay que leerlos, que eso es lo bueno, no son necesarios. Sí, pero es que puso aquí, incluyendo los tie-ins. Los que te gustan con tie-ins, sí, son muy pocos. La enorme ventaja, por ejemplo, con los que mencionabas de Dan Slott, es que él sí mantiene un cierto control sobre la dirección de esos tie-ins, ¿no? Hay los tie-ins que son de, pues tú sigues con tu serie, pero pues hay cosas que van a afectarla y las tienes que poner por acá. Entonces en ese sentido eso ayuda. Y la otra, que Dan se lleva muy bien con la mayoría de los escritores que estaban en la familia de títulos relacionados a Spider-Man. Entonces como que sí había una cierta coordinación, que yo creo que a veces es el problema con los tie-ins, que a veces se nota cuando los tie-ins se los impusieron al equipo creativo de una serie y el resultado lo refleja. Una que los dos comentamos que nos gustó, la de Matt Fraction, que casi nadie habla bien de esa historia. ¿Cómo se llama? Fear Itself. Fear Itself a mí me gusta bastante. Que si te circunscribes a la serie principal y uno que otro especial, que en realidad los únicos especiales que importan de Fear Itself son los donde se presentan a los héroes Worthy, a los distorsionados, que serían, ajá, que los poseen estas armas legendarias. Diría que es bastante entretenida. Ya, a mí me gusta bastante. Y de hecho las dos series que después derivó de eso, en particular la de Fearless, creo que tenían bastante sentido, funcionaban bien como una historia completa. Okay. Y ahorita estoy ya por empezar Axe o H. Axe, la de Avengers, como H Bahía. Fue popular el baile H hace como 20 años en Chile. Ok, no tengo acceso. Pero pues, en fin. Pasando a lo que sigue, tío Coy, ¿les gusta el arte de Cully Hamner? Sí. ¿De dónde lo recuerdan? ¿Qué trabajo suyo recomiendan? Varios lados. Yo lo conocí con Mosaic y en Mosaic no me gustaba. Es que no es tan prolífico. Cully Hamner se ha destacado más como diseñador que por arte interior, pero a ver, si mal no recuerdo, hizo una miniserie de Question con Greg Rucka, con René Montoya, que creo que era... no me acuerdo si se llamaba algo así como era la Biblia del crimen o algo por el estilo. Tenía un subtítulo, pero no recuerdo cómo era, pero sí, algo así. Y si mal no recuerdo, también estuvo a cargo del lanzamiento de la serie de Blue Beetle con John Rogers y Kit Giffen hace un montón de años, 2004, 2005 debe haber sido eso. Y bueno, después se va, pero esos primeros números son bien, bien bonitos. Sí, yo no me gustaba cuando lo vi en Mosaic, pero recuerdo que las primeras veces que me empezó a llamar la atención de trabajo, que estaba haciendo cosas para Marvel, que Marvel aparte le hacía muy flaco favor con la forma de promoverlo, porque recuerdo que hicieron un par de miniseries que eran secuelas a Terminator 2, cuando hicieron con la licencia de Terminator, y alguien tuvo la brillante idea de decir, con un arte tan detallado que te vas a recordar a Geoff Darrow, no vendes así a ningún artista que no se llame Moebius. No. Entonces, sí me acuerdo que lo vi y dije, está bonito el arte, pero de inmediato hacer que la gente lo compare con Geoff Darrow es lo peor que podías haber hecho. Entonces, recuerdo que ahí fue donde empecé a poner un poquito más de atención a su trabajo. Dibujó ¿cómo se llama esta serie del Ultraverso? La del el asesino de superhéroes. No. Firearm, con James Robinson.
publicada por Malibu, que es buenísima. Ahí te demuestra aparte la buena narrativa que tiene. Es uno de los mejores cómics de acción que puedan encontrar. Y aparte son poquitos números, son como 8 números. Ahí sí, si van a alguna tienda de cómics que tenga cómics atrasados de los años 90, esto ha sido por ahí como de 1995 o algo así, cuando todavía existía el Ultraverso, busquen Firearm, vale muchísimo la pena. Puede que hasta se encuentran con una curiosidad, porque el número 0 venía con una película en videocassette, un cortometraje de live action, bastante al estilo de una B-movie, pero que no dejaba de ser curioso. Pero esa serie es buenísima y fue donde aprendí a apreciar el trabajo narrativo de Cully Hamner. Tiene unas secuencias que es como ver una película de John Woo dibujada. Ok, Beto, no estoy loco, pero está relativamente equivocado. En Blue Beetle dibujó efectivamente los primeros números, pero de forma saltada porque, bueno, Cully Hamner es lento. Dibujó el número 1, 2, 4, 7, 8 y 10 y se fue de la serie. Ok. Y lo que hizo de la Biblia del Crimen, creo que es un recopilatorio, porque en realidad él hacía los números, los complementos de Detective Comics entre el 854 y el 865 con Question, que era René Montoya. Así que no sé si se recopiló con ese nombre exactamente de la Biblia del Crimen o no, pero... o era el nombre que tenía el serial. Puede ser, no estoy muy seguro, pero sí que hizo esa historia de Question René Montoya con Greg Rucka. Yo otro que recomiendo, una miniserie de The Shave, también con James Robinson, que es bastante buena. Y la miniserie, bueno, en realidad todas las miniseries de Red, de Warren Ellis, en los que se inspiró la película, o de eso dicen ellos, porque no tiene nada que ver, también los dibuja él, también son bastante buenas. De hecho, la tercera creo que la escribe él también. Sí, pero mira, si se ponen a revisar el Wikipedia de Cully Hamner, van a encontrar que tiene muy pocas periodos largos en serie, en general. Aquí, por ejemplo, hay uno que dice Robin 42 a 51, que ese no lo leí. Y ahí, no recuerdo. Y deben ser 9, o sea, son 9 números, es bastante comparado con otros de sus periodos en distintas series. Que bueno, esa es entre comillas, el problema de Cully Hamner. Sí, que no es problema, más bien es que a él no le gusta meterse tanto con series de largo aliento, entonces generalmente hace algunos números de relleno, especiales, colabora en miniseries, cosas por el estilo. Sí, y también me parece que el tema del trabajar en los cómics no es su principal fuente de trabajo. No, también es ilustrador comercial, claro. y le va mucho mejor con eso. Y trabaja a un volumen más razonable, entonces hace los cómics porque los quiere hacer. Es la medida que lo puede poner en su calendario. Siguiente pregunta, Beto. De ahí pasamos con otra de Tío Coy que dice: ¿cree necesario tanto especial de aniversario? 30 años de la muerte de Superman, 50 y 1000, etcétera. O sea, ¿necesario? ¿Qué cómic es necesario? O sea, partamos por ahí. Mira, van a dejar de salir tantos especiales cuando la gente deje de hacer fila para comprar la variante 1 en 5000 de Jim Lee y pague miles de dólares por ella. Cada vez que se aniversario... van a dejar de hacerlo cada vez que dejen de estarle haciendo ruido y estén comparando todas las portadas variantes de cada evento y especial de aniversario. Ay, no, es que si cumplen 20 años de esto iba a haber 20 portadas variantes. Y aún sí portadas variantes, Beto. Sí, el solo hecho de que tú compares las ventas de un número de aniversario con el número inmediatamente anterior y que haya un salto en venta, más allá de que eso se traduzca en ventas efectivas, pueden ser en muchos casos solamente encargos de tiendas, pero ese salto en ventas produce que sea un evento que vale la pena para las editoriales. Para las editoriales y también para las tiendas. Sí. Porque las tiendas saben que como se va a publicitar, de repente dicen: ay, es el 80 aniversario de este personaje. Y en que diga: ay, yo de niño lo leía. ¿Qué harán con él ahora? Y gente que tiene 20, 30 años sin leer un cómic, de repente se presenta en una tienda de cómics o una librería a buscar: oiga, vi que va a haber un especial de aniversario, ¿me lo puede vender? Entonces existen porque venden. Es tan simple como eso. Ya el nivel de calidad pues varía mucho y a veces tiene que ver más con la gente involucrada y por qué lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, mencionamos el Amazing Fantasy 1000, me parece que tiene un nivel de calidad superior a cualquier especial de aniversario o número 800 o 1000 de DC. Porque los números de DC están armados con las patas. Tienes 8 páginas buenas y 80 páginas de relleno. Entonces,
ahí no es que sean malos, se entiende por qué los hacen, pero sí esperarías que hubiera un poquito más de cuidado en cómo los haces. Sí, un parámetro de calidad mayor. Pero bueno, esto es una vuelta larga para decir que en la medida que la gente los quiera, se van a vender. Y si a ti no te interesa, no los compres, no los leas, no hay ningún problema. Y convence a todo el mundo de que deje de comprarle porquerías a DC y a lo mejor DC deja de hacer porquerías. Sí, te puedes parar en una esquina a hacer eso y aprovecha de pedir dinero también. Ok, Beto, siguiente pregunta. Sí, si funciona la segunda parte ya saliste ganando. Y aquí tenemos de Yokoi también. ¿Por qué los papás de Superman son diferentes en su diseño en cada iteración? Tanto los de Krypton como los de Kansas. Pues porque justo por eso hay nuevas iteraciones, porque quieres actualizar la idea del personaje y hacer que funcione con lo que tú esperas hacia tu audiencia en el presente. Y porque, bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, en el caso de DC, el aspecto de Superman y de varios de los personajes secundarios ha variado en relación a los actores que han representado al personaje en muchas ocasiones en el cine o en la televisión. Tienes que recordar que los papás de Superman aparecían básicamente en las historias de Superboy, porque estaban muertos en las historias de Superman, hasta que llega la época de John Byrne, que los pone como secundarios importantes dentro de la serie, y eso dura 20 años. Así que supongo que van cambiando los cánones de qué es lo que necesitas o cómo quieres que se vean los personajes de acuerdo al tipo de historias que quieres contar. A veces los quieres muy viejos, a veces no los quieres tan viejos, a veces quieres que se parezcan a los actores de la serie de Superman y Lois. En fin, hay muchos motivos. Pero suele pasar cuando cambian los dibujantes. Hay dibujantes que no más allá de algunas referencias menores, por ejemplo, Jimmy Olsen es pelirrojo y tiene peca, no lo dibujan igual que nadie. Sí, pero pues vamos, esa es la idea de tener nuevas iteraciones, tratar de hacer los cambios que consideras que son pertinentes para hacer que tu cómic funcione de mejor manera. Sí, ok, Beto, nos llegaron más preguntas, no sé si las tienes ahí. Sí. Arturo López, ¿es Franklin Richards la persona más poderosa en el universo Marvel? Creo que sí. A veces sí. Sí, depende de la historia. A veces sí. Ajá. ¿Qué historias recomiendan de Black Bolt? La de John Byrne en la época de Fantastic Four. O sea, a ver, ¿qué más? Cuando mudan la luna. Cuando se mudan a la luna. Ajá. Inhumans. Sí, es que más bien son bueno, lo tiene aquí de mano con. ¿Les gustan los inhumanos? El concepto me gusta mucho. Historias varían mucho. La que mencionas de. El dibujo de Jay Lee es de Paul Jenkins, ¿no? Sí. Son Paul Jenkins, sí. Esa y la que le sigue, la que dibuja José Ladrón, creo que son bastante buenas ambas. Todo lo que se ha hecho con los inhumanos, más o menos desde que dejaron, de que los trataron de cambiar por los X-Men. No, muchas gracias. No es para mí. Sí, creo que fue. Trató de hacer cambios demasiado drásticos para hacerlos más populares y no funcionó. Y lo peor es que ahora los van a tener en el congelador un rato solo por eso. Pero en general me gustan los personajes y creo que sí hay varias historias interesantes con ellos. Y después dice, ¿quién es Anihilus? Anihilus. Ok. Anihilus es un enemigo de los Fantastic Four que viene de la zona negativa, donde es el rey, Beto, ¿se podría decir que es el rey? Yo diría más que es como una especie de warlord, ¿no? El señor de la guerra. Un señor de la guerra, de la horda, como popularmente. Bueno, si no leíste Annihilation, Annihilation es la invasión de Anihilus al universo Marvel, pero se da en el espacio, que es otra de las cosas raras de la zona negativa. Que, bueno, ¿por qué no invadieron desde la Tierra? No sé, invadieron desde otro lado. Entonces avanzaba este concepto de la ola, que es como los mongoles, como una cosa así. Pero en el espacio y a un nivel cataclísmico. Y a medida que avanzaba iban destruyendo civilizaciones. Y bueno, de ahí se forman los Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning. Pero tienen muchas historias donde varía mucho su importancia, nivel de poder, etcétera. Eventualmente siempre se transforma nuevamente en una amenaza para los Fantastic Four. Llegan a algún tipo de
equilibrio ajedrecístico y se queda Nihilus en su zona negativa y los Fantastic Four vuelven a la Tierra. Que lo del poder depende de si tiene su arma, ¿no? Que es el Cosmic Control Rod. Sí. Cuando tiene eso es uno de los personajes más poderosos, un villano súper peligroso. Cuando no lo tiene varía mucho y usualmente es aliado de Blaster, ¿no? Otro villano también recurrente de los Cuatro Fantásticos. Y como bien mencionas, varía mucho cómo se le utiliza. En las series animadas lo usan de formas muy divertidas. Recuerdo que me gustaba mucho la versión de Nihilus de Super Hero Squad. Ok, eso no lo vi. Además de que también tuve un capítulo bastante bueno en Nerd Mighty Heroes. Creo que ese tampoco lo vi. Ok, qué mal. Pero sí, eso. Es un señor de la guerra proveniente de otra dimensión y que varias veces ha intentado invadir la Tierra. Que justamente Annihilation es quizás la historia donde se hizo un poquito más relevante lo que sean con él. Sí, Annihilation creo que está dentro de los 20 años y lo deberíamos haber comentado. Uno de los grandes eventos Marvel. Mire que tal vez sea uno de los mejores que han hecho Marvel. Creo que partió en 2001, entonces creo que queda fuera de los 20 años. ¿Sí? Apenitas. Creo que sí, no estoy seguro, la verdad. Estoy dispuesto a estirar sí. el rango de tiempo para recomendarlo. Vale la pena hacer una excepción para decir que sí, porque no estoy seguro. No, sí, debe ser después, ¿eh? Sí, debe ser como de 2004. Debe ser como de 2004, 2005. Sí cae dentro de los 20. Okay. Sí, me está yendo muy atrás, no creo que sea tan viejo, debe ser como de 2004, 2005. Así es de que sí cae, sí lo podemos incluir. 2006, Beto, 2006. Yo iba a decir 2007, pero me contuve. Ok. Y por último, la última pregunta es de Tío Coy, que dice: ¿cuál es la compra que se arrepintieron de no hacer? O si es que acaso han vendido algo que después se arrepintieran. Me arrepentí de no comprar, todavía me arrepiento de no haber comprado entradas para ir a ver a los Young Bucks y a... Momento, aquí entre paréntesis dice hablando de cómics. No dices. Ah, sí dice eso. Sí lo dice. A ver, yo creo que el Artist Edition de Spider-Man y el de Daredevil de Mazzucchelli, que cuando salieron yo estuve así, no puedo. Y no lo hice y ahora me arrepiento porque por un lado cuando todavía se podían conseguir costaban un ojo de la cara y actualmente ya no hay forma. No hay reimpresiones. Sí, a mí me pasa con muchos, que sí, hubo muchos con los que me quedé con ganas de hacerlo, pero siempre fue balanceando contra el presupuesto. Hubiese sido irresponsable hacerlo, por decirlo menos. Sí. Así es de que en ese sentido no tanto, pero por ejemplo, uno que sí me arrepiento, antes de que existieran esos tomos, en los años 90 apareció una edición de Hardboiled que era más grande, no era del tamaño de los Artist Edition, pero probablemente sí de los Artisan, así el tamaño como Treasury, y venía sin los diálogos de Frank Miller, o sea, era como tener un libro de arte con todo lo que hizo Geoff Darrow para Hardboiled, y aparte era un tomo relativamente barato porque era pasta blanda. Recuerdo que su momento costaba como $25, y por alguna razón no lo quise comprar. Y un par de años después dije, debería buscarlo. Y ya cuando lo vi, lo encontrabas con revendedores que lo estaban vendiendo en $300, $400. Entonces, ese probablemente sea el gran arrepentimiento de algo que lo vi en el catálogo de previews y decidí no encargarlo a su precio de portada. Ese probablemente sea la que más. Te diría que en algún momento el no haber comprado también en una convención el Frankenstein ilustrado por Bernie Wrightson. Pero ese ya no lo cuento porque pues después Dark Horse lo reimprimió en pasta dura, con forro de tela y con más ilustraciones. Entonces pues ese es un arrepentimiento que después sí dejó de serlo. Y en cuanto a haber vendido, pues en año no he vendido tantas cosas. Cuando para mis primeras operaciones puse a la venta varios cómics y demás, una de las primeras cosas que saqué porque dije, ok, este se va a vender rápido, fue un cómic firmado por Alex Ross. Y en su momento dije, pues no me importa, no soy fan, que me importa que sea la firma de Alex Ross. Ahora en retrospectiva, lo comenté en algún momento, lo que me dolió hacerme de ese es que también estaba firmado por Jean Paul Leon. Y ese, pues recientemente fue el pues de, ok, que eso hubiera sido la única razón para conservarlo, que también estaba firmado por Jean Paul Leon, pero pues en su momento fue por necesidad. Y fuera de eso, llegué a vender algunos cómics cuando había interés por ellos y yo lo hacía pensando en, ok, esto ahorita está caro,
después va a volver a bajar de precio, se puso de moda y va a bajar, y solamente una vez no me salió porque dije, ok, me espero un par de años y lo vuelvo a comprar. La primera aparición de Kyle Rayner la vendí como en $10 pensando, no, pues ahorita se volvió a poner de moda porque apareció un par de animaciones. No más. Sí. No, ahora de entrada cuando lo encuentras encapsulado y ¿cuál fue con ese Green Lantern certificado? 48? El 48. Sí, alguien que me rogaba, no, lo vendí como en 10 o 15 dólares, algo así, pero sí, ya después lo leí y dije, ok, bueno, de todos modos tengo el TP, entonces la historia la tengo, pero es la única vez que no me ha funcionado, porque hubo muchas cosas así que se puso de moda, lo vendí bien y después me lo encontraba más barato en My Comic Shop o en Team from Underworld, entonces era como, sí, lo vendí bien y lo repuse después. Pero ese fue el único con el que no me salió. Que ese cómic valga tanto actualmente es que Kyle Rayner sea latino. Bueno, hay veces que juegan, llega a pasar en la vida real que de repente te dicen, no, pues es que este cuate tiene ese, ¿cómo? Sí, su bisabuela y su bisabuela era prima de fulanito de tal y sí, claro. Sí, entonces sí, tiene como un 3% de latino, pero sí, está bien. Sí, se nota que fue incorporado de manera tardía en los mitos, pero ya está establecido. Sí, ahora es canon. Sí. Que ahora que es canon, qué bueno que lo usen, pero que lo usen bien, que no sea nada más. Si lo hicieron originalmente nada más por crear una inclusión falsa, pues mal, pero lo que cuenta es la intención y que ahora ya se le reconozca así, pues está bien. Sí, que diga muy bien y no muy bueno. Sí. Ok, Beto, estamos llegando al final del podcast, pero solo deberíamos esperemos comentar algo. Que las cosas jamás le hagan sentido. Ese yo creo que es el que más te duele de todas las traducciones malas que se ven por ahí. Porque es absurda, porque aparte se empezó a usar recientemente. Algún idiota tradujo algo mal y de repente se puso de moda. Y luego algún día escuché que en televisión, en todas las telenovelas ya lo dicen. Entonces, lamentablemente ya lo pusieron en el subconsciente popular. ¿Querías escuchar algo idiota? ¿Qué? ¿Sabes cómo se le dice en Chile? O sea, cómo algunas personas le dicen en Chile a comer un cóctel. ¿No? Vamos a tener un vituperio. ¿Qué? Sí. Pero, ¿qué significa vituperio? Pues, depende del contexto, pero en realidad es un insulto. Sí. Vamos a hacer un vituperio es como hagamos una grosería. Porque la palabra que ustedes quieren usar es ágape. O un cóctel, diga cóctel, ¿por qué no? Si ya se españolizó. Pero vituperio es una de las palabras que nunca he sabido por qué se empezó a usar así en Chile. Pero es mucha la gente que dice, un vituperio. Y hay comida para picotear. Hay mucha gente que a veces se equivoca la palabra por alguna parecida, ¿no? Recuerdo que por ahí, cuando empezó el Mundial, alguien puso una lista de declaraciones tontas de futbolistas. Y recuerdo que a alguien, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que vi la lista y sí había muchas que me daban risa por lo absurdas. Y decía, no, es que me siento mejor desde que cambié mi dieta. Mi doctor me preparó una dieta a base de hidrocarburos y desde que la sigo me siento mucho mejor. Bueno, acá hay varias famosas. Por ejemplo, Gary Medel una vez dijo que él tenía mucha chispeza, que ya la gente rápidamente le incorporó al vocabulario común. Hay un futbolista que una vez le preguntaron, hola, ¿y cómo está tu pierna? Dice, bien, ahí en la casa. Porque pierna es una forma coloquial de referirse a la novia o el novio. La pierna suave es la novia, la pierna peluda es el novio. Ok. Entonces, bueno, le estaban preguntando por qué él estuvo lesionado, pero respondió así. También es muy famoso Leonel Sánchez, que dijo alguna vez que gane el más mejor. Ok. En fin. Sí, pero ahí pues, tomamos en cuenta que muchas veces es gente que no tuvo una educación formal y a veces, claro. A veces le sale el barrio. Entonces, eso es normal. Pero, por ejemplo, hace poco me estaba quejando de que en redes sociales y la cuenta que cubre la NFL en México, la cuenta oficial de NFL en México, estaba haciendo un resumen del partido y decía, y así fue como después de una larga serie ofensiva, el mariscal de campo logró capitular la serie con una anotación. ¿Se dio por vencido? Sí, entonces no me aguanté las ganas y le contesté con un meme
de la princesa prometida. Y digo, entonces ya esa palabra la sigues usando y creo que no significa lo que crees que significa. Me imagino que quería poner capitalizar. Y en vez de decir capitalizar, dijo Sí. capitular. Tal vez lo engañó Siri. También llega a pasar. No, pero sí es muy común que la gente diga una palabra por tal. Como lo que te digo, esto de los hidrocarburos en lugar de carbohidratos, seguramente Sí. fue lo que quiso haber dicho. Pero Yo sí, tengo a una veces es que. anécdota muy buena de una equivocación de ese tipo, pero no la puedo contar en este podcast. En otro momento te la cuento, Beto. Ok. La podemos dejar como material exclusivo para patrocinadores. Uy, todavía debo un material exclusivo para patrocinadores por ahí que lo tengo guardado. Pues mira, si todavía lo debes, cuando grabemos el último Tierra Prima, le agregamos ese y lo pones ahí en el Tierra Prima extra, solo para patrocinadores. Los que hicieron un esfuerzo por salvarlo. Sí. Ya, Beto. Creo que ahora sí que se nos pasó el tiempo. Creo que no nos queda tiempo para comentar nada, pero por lo menos nos deshicimos de todos los preguntones. Perdón, agradecemos sus preguntas, pero nos deshicimos de ustedes. No nos decimos de ellos, Esteban. Solo de sus preguntas. Ah. No espantes a la gente. Así es de que si no saben de alguno, si alguien pierde comunicación con Tío Coy, con Ricardo Pérez, Alberto Palomo, JJ, no tuvimos nada que ver. Que quede claro. Que quede claro. Muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Discord es bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y también nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestro Patreon. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo uniéndose a nuestro Patreon, que está en www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores, nuestra publicación anticipada del podcast de Comicverso, que aparece alrededor de 24 horas antes que para el resto de nuestra audiencia, y también la publicación exclusiva por alrededor de 1 o 2 semanas, esta vez, por última vez, de Tierra Prima, que va a concluir en el mes de diciembre de 2022, a menos que llegue una ola, así como la Annihilation Wave, pero en este caso de dinero, que suba nuestro aporte mensual desde, bueno, no sé dónde está actualmente, pero tiene que llegar a $50 para que continuemos con Tierra Prima. Si no se han dado cuenta que son 2 podcasts los que escuchan en Spotify o cualquiera de las plataformas que nos están escuchando, esta amenaza de término no significa que se va a acabar este podcast, se va a acabar el otro, el que es solamente una vez al mes, que se llama Tierra Prima. Para quien no lo haya notado, si alguna vez oye un episodio y digan, uy, qué raro, ahora no hablaron nada de cómics, eso era Tierra Prima. Sí, aunque igual se cuela algo de cómics de vez en cuando, pero en general no. Hablamos de otras cosas, política, guerra, en fin, depende del ánimo de la gente y a veces del nuestro. Deportes, películas, chistes, de cómo se ve Jesucristo en las películas y cosas por el estilo. Y últimamente hemos tenido invitados en todos los episodios. Salvo que no sabemos qué va a pasar con este último, porque les dijimos que queríamos un buen argumento de por qué alguien merece el invitado del último episodio y nadie ha alzado la mano. Así es. Los sitios de Beto los pueden encontrar en los distintos sitios, Hoguera de las Necedades, en su Patreon, que es Guía Ficcionauta, y también, por supuesto, en los podcasts de Comicase y en el de la ciencia a la ficción. Que ya cerró año. ¿Cómo? Se va de vacaciones, ya cerró año, se va de vacaciones de aquí a 2023. Quién sabe cuándo, pero ya. En algún momento de 2020. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.